Bueno, momento de recibir a Luis Custodio con su columna de economía. Vamos a hablar del estado de situación del sector manufacturero del país. Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Esta semana se conocieron datos a propósito de la evolución de la producción industrial. Y parecería, si uno mira algunos datos en general, que la industria anda muy bien, pero no tanto, ¿sí? Hay que mirar un poquito más adentro de esos datos. Primero ubiquémonos en la información que corresponde, ya con los primeros números, a la producción industrial, de acuerdo con la evolución en el mes. Fíjense ustedes, el índice de volumen físico de enero-junio, interanual, o sea, primer semestre contra semestre, el dato que está abajo, casi 7%, pero si nos remitimos un poco más atrás, cuando el Banco Central del Uruguay dio a conocer las cuentas nacionales, o sea, la evolución del nivel de actividad del primer trimestre del año, ahí la industria volaba 17,6%. Estos son números generales. Vamos a acercar la lupa y ver un poquito más hacia adentro en la siguiente placa de esta actividad, porque ahí veremos las diferencias. Hay dos sectores que distorsionan mucho. Fíjense ustedes, por un lado, la actividad de la refinería de La Teja. La parada de la refinería de Ancam en La Teja duró hasta abril del año 2024. Por lo tanto, cuando comparamos semestre con semestre, hay un efecto aún distorsivo desde el punto de vista estadístico por la falta de actividad en la refinería en la primera mitad del primer semestre del año pasado. Por eso ese crecimiento que parece brutal, 326%. El otro efecto distorsivo tiene que ver con la celulosa. Si bien la actividad de la planta de UPM2 se comenzó por allá por junio del año 2023, de todos modos fue gradual. Y todavía en algunos meses del primer semestre del año pasado teníamos un efecto que al compararlo nos marca un desnivel importante. No producía tanto como produce ahora, porque todavía estaba empezando a producir a buen nivel. Y por lo tanto ahí hay otro efecto distorsivo. Cuando esos efectos, que tienen mucho que ver con la comparación estadística, mes contra mes, semestre contra semestre, vayan desapareciendo, se va a parecer más el dato general al núcleo industrial que anda por el orden del 3%. Por lo tanto, el crecimiento existe, pero es más modesto. Veamos ese núcleo industrial, cómo ha evolucionado últimamente. Cuando hablamos de núcleo nos referimos a una evolución de la producción industrial sin contar la refinería de La Teja por su efecto distorsivo y sin contar producción en zonas francas que puede ser la pasta de celulosa en las distintas plantas y también el concentrado, el jarabe que se fabrica para Pepsi en la zona franca de Colonia. Fíjense ustedes, un repunte fuerte que tuvimos allá por 2021-2022, que fue constante de la actividad de la refinería, para luego ir encontrándonos en un comportamiento casi que amesetado, sin grandes cambios en el último año y medio aproximadamente, sin grandes variantes. Bueno, visto esto ahora, pasemos a una mirada un poco más cercana. Parecería que la producción industrial está dando mejores resultados en precios que en niveles de producción, que en volúmenes, que en unidades producidas. Para eso me voy a detener por lo menos en los datos de exportación. Y este es un trabajo que hizo la consultora KPMG en base a Banco Central del Uruguay. Fíjense ustedes, algunos sectores importantes de la actividad. Estamos hablando de industrias como el de la carne, es el del medio. Estamos hablando de lácteos, acumulado a mayo y a 12 meses. La carne, acumulado a mayo y a 12 meses. El total de la industria, que son las dos primeras. Lo azul es efecto cantidad, es producción industrial. Y el crecimiento conjunto son las dos barras. El rojo es precios. En realidad, el sector exportador industrial sobre todas las cosas creció con más precio y no tanto con mayores cantidades producidas. Y eso es un dato relevante que por lo menos nos muestra algún secreto del sector industrial, pero sobre todo en cuanto a la parte exportadora. Y tenemos un cuadro más para compartir. Esta mirada lo que nos muestra también es un trabajo que hace CINVE, el Centro de Investigaciones Económicas, a propósito del perfil, de las características de las empresas, y las divide en distinta clasificación. Fíjense ustedes, en el promedio enero-junio, el sector exportador, como ha crecido, un 5%, ahí sobre todo hay lácteos, algo de carne también. Sustitución de importación, ¿qué hablamos de esto? De industrias como por ejemplo la de celulosa, la sustitución de importaciones. Acá hablamos de otros sectores, intrarrama de celulosa. Hablamos de, por ejemplo, la actividad en el sector químicos y en el sector automóviles, sobre todas las cosas que en los últimos 2 o 3 meses viene creciendo la producción en forma muy interesante. Y eso es sustitución de importaciones. En el semestre no hay un gran movimiento, pero de todos modos en los últimos meses sí. Ahora sí, intrarrama, por ejemplo,
producción de pasta de celulosa, por ejemplo, producción de la materia prima para luego elaborar bebidas refrescantes, como puede ser el concentrado de Pepsi. Ahí tenemos un crecimiento de 1.6%. Y después están las ramas consideradas de bajo comercio. ¿Qué es eso? Son las ramas que generalmente están volcadas al sector interno, al mercado interno, que no producen a gran escala para el exterior. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, elaboraciones vinculadas con el yeso, el cemento, de la construcción. También hay algunas actividades vinculadas con la impresión, ¿no? Me refiero a la industria gráfica. Hay un crecimiento del 2.5%, que es medianamente estable para el promedio enero-junio. Por tanto, la industria tiene números positivos en el país en este primer semestre del año, pero no tanto como a veces el indicador general nos está mostrando. Algunos efectos se van a ir perdiendo desde el punto de vista estadístico y nos vamos a estar arrimando más esas tasas del entorno del 2, 3, 4% a lo sumo. Muchas gracias, Luis. A ustedes.